Muchísimas gracias, de verdad. Bueno, ¿quién está preparado aquí y ahora para tener la mente abierta? Bueno, yo quiero empezar mi ponencia de hoy con un dato muy importante que dice que ¿qué es la adicción? Según la Organización Mundial de la Salud, la OMS, la adicción es una enfermedad física y psicoemocional que crea una dependencia o necesidad hacia una sustancia, actividad o relación. Como bien dice la OMS, se refiere a una enfermedad y no a un defecto moral. También cuando hablamos de enfermedad no solo hay una pérdida de bienestar físico, sino también lo hay psicológico, emocional, social, relacional, vamos, a todos los niveles. Yo voy a dar 4 características muy importantes de las adicciones. La primera, muy importante, es una enfermedad familiar, que afecta a todos los miembros de la familia que están vinculados con la persona que tiene una adicción, desarrollando así lo que se llama la coadicción, es decir, esa persona deja de vivir su vida para estar pendiente del adicto o de la adicta, descuidando así sus necesidades más básicas, porque viven nada más que controlando en todo momento lo que hace la persona que tiene la enfermedad. 2. Es una enfermedad de autodiagnóstico. La única persona que puede decir que tiene esta enfermedad es la persona que lo sufre. Ni el médico, ni tu madre, ni tu padre, ni tus hijos, ni tu primo, ni tu hermano. Solo es la persona que lo sufre. Número 3, muy importante también. Es una enfermedad crónica, que no tiene cura conocida. Esto pasa porque ¿qué sería curarse? Curarse sería recuperar ese uso controlado. Y hay una línea invisible que a base de tener consumos, a base de estar aumentando esa conducta adictiva, cuando ya la pasas, ya no hay marcha atrás. Ya has desarrollado la enfermedad de la adicción. Entonces muchas veces pasa que aceptar eso es complicado, ¿no? Porque vivimos en esa búsqueda de volver a ser normal otra vez. Es una enfermedad crónica para toda la vida, pero sí que hay una recuperación, se puede parar. Y la cuarta característica es progresiva, es decir, que cada vez va más. Es decir, si tú tienes una recaída, aunque estés 3 años sin consumir, cuando vuelves, vuelve donde lo dejaste y de ahí a peor. La naturaleza de esta enfermedad te quiere arrodillado, sin pareja, sin hijos, sin familia, sin proyectos, sin ilusiones, sin futuro, básicamente sin nada. Y si no le pones remedio, el final, cárceles, hospitales y la muerte. Si tuviera que definir la adicción en 4 palabras, para mí una de ellas sería obsesión. El consumo está en el centro de tu vida y vivo para y por consumir, dónde lo voy a hacer, a quién voy a engañar. La segunda sería compulsividad. Una vez que empiezo, ya no puedo parar. La tercera sería ingobernabilidad. Vivo en un absoluto caos, donde me afectan todas las áreas de mi vida. Y la cuarta sería esclavitud. Es decir, hago algo en contra de mi voluntad. Ahora voy a poner lo que sería más o menos lo que es el reloj biológico de un adicto cuando está en activo. Como veis, el consumo está en el centro de su vida, es decir, ahí donde concentra toda su energía. Entonces, ingobernabilidad, es decir, medio como, medio vivo, medio trabajo, medio todo, hasta que se despierta la obsesión por el consumo. Ahí empiezo a planear dónde lo voy a hacer, a quién voy a engañar, a quién voy a manipular. Una vez que consumo se dispara la compulsividad, es decir, ya no puedo parar. Y una vez que consigo parar, culpa, ira y frustración. Y otra vez vuelvo a medio comer, medio vivir, medio trabajar, medio todo. Y se podría decir que este es el reloj biológico de muerte de un adicto cuando está en activo. Si tuviera que hablaros de lo que es el reloj biológico familiar, sería prácticamente el mismo. En vez del consumo en el centro de su vida, estaría el adicto o la adicta en el centro de la vida del familiar. Y el reloj biológico sería igual. Medio come, medio vive, medio trabaja, hasta que se despierta la obsesión, pero en vez de por el consumo, por el control. Voy a ver si le quito las tarjetas de crédito, si le escondo las botellas de alcohol, si le quito las llamadas, si estoy pendiente de que no lo haga. Lógicamente, se acaba dando cuenta que no puede, se desarrolla ese consumo y esa compulsividad y empieza una persecución compulsiva para que el adicto deje de consumir. No lo consiguen, con lo que sienten lo mismo, ira, culpa y frustración, y luego vuelven a medio comer, medio vivir, y medio trabajar, y medio todo, con lo que es el mismo reloj biológico de muerte del adicto. Así que el familiar vive igual. Y para mí hay una palabra que define o englobaría lo que son estas 4 últimas palabras, y es cárcel, es vivir encarcelado. Por eso el lema de esta ponencia sería recupera tu libertad. Mi nombre es Javier Ortiz,
Soy coach, terapeuta, intervencionista familiar en adicciones, pero antes de todo eso yo soy un adicto en recuperación, donde yo pasé también por este calvario, este sufrimiento, este infierno, y voy a contaros un trocito de mi historia, breve, donde bueno, yo vengo de una buena familia, una familia que me ha querido mucho, me ha dado unos valores maravillosos. Lo que pasa es que a los 16 años conocí a una chica y me dejó, y algo se rompió en mí. Fueron momentos difíciles. Yo en vez de asumir esa ruptura, pues me desvié. ¿Qué pasó? Que empecé a probar con el juego, tuve 4 o 5 añitos donde estuve tonteando con el juego, pero ya a los 20, 21, 22 años empecé a tontear con otras sustancias. Mi padre se asusta y me dice, hijo mío, tú tienes un problema. Y dije, pues puede ser papá. Me ingresó en un centro y ahí fue donde yo empecé a tomar conciencia del problema que yo tenía. ¿Qué pasa? Que yo ahí es donde yo ya decido, tomo la decisión consciente de parar o de recuperarme de esta adicción. Y ahí es donde empieza mi calvario personal, porque es cuando yo mismo a mí me digo dónde me he metido, ¿no? ¿Qué quiero decir con todo esto? Que la adicción mata, pero ya no es que te mate en vida, te vives como sobreviviendo, se podría decir. Yo tuve 7 o 8 años donde, pues bueno, construía, destruía, me caía, me levantaba. Cada vez que yo me caía, el pozo era peor. Yo tengo recuerdos muy complicados de yo estar atrapado en una máquina, jugando, y estar mi padre fuera, hijo mío, que está tu madre mal. Aún así, a pesar de todo eso, era imposible, no podía pararlo. Fueron los momentos más difíciles para mí. Después de estar viviendo situaciones muy complicadas, conocí a la madre de mis hijos porque yo pensaba que a lo mejor teniendo hijos o haciendo algo diferente con mi vida podía salir de este infierno. Y bueno, tuve 3 hijos maravillosos. Lo que pasa es que ahí fueron mis 2 peores años porque lógicamente yo no podía parar este problema y aún así pues seguía consumiendo y yo lo pasé muy mal porque me sentía muy culpable de cómo podía hacer esto siendo padre. A partir de ahí tuve 40 días donde estuve consumiendo prácticamente día sí, día también, descansaba 2 noches, estaba 3 fuera y bueno, acabé muy mal, incluso acabé tirado en la calle, fumándome los cigarros del suelo, donde la gente incluso, pues bueno, hasta me apartaba. Fueron los momentos más difíciles de mi vida y ahí fue donde mi padre me recogió, me llevó al centro y fue donde empezó, se podría decir, mi despertar en mi vida, ¿no? Quiero decir que cuando yo ingreso en el centro, tuve 2 o 3 días donde yo no tenía claro qué hacer con mi vida, de dudas, porque a pesar, es que la locura del adicto es que a pesar de que se está destruyendo la vida, construyes una zona de confort, es un sufrimiento que tú conoces, ¿no? Incluso cuesta mucho salir de ahí, ¿no? Pero sí que es verdad que pasó algo muy importante, y es que mi padre me trajo a mi hija al centro, y mi hija me dijo, papá, yo no quiero que te mueras, y eso fue lo que marcó un poquito mi vida, ¿no? A partir de ahí tuve otro despertar, sí, cada vez muy profundo, y me entregué a la recuperación, me entregué incondicionalmente a la recuperación. Me dediqué 2 años en cuerpo y alma a recuperarme, donde me dejé la piel, haciendo grupos, terapias, haciendo todo lo que me dijeran, y bueno, gracias a Dios estoy vivo, gracias a esos 2 años fueron los 2 años de mi vida, se podría decir, maravillosos, ¿no? Pero hoy quiero mencionar a mi madre, que falleció hace 2 años y medio, y bueno, esta fue la persona que estuvo siempre acompañándome, con ese amor incondicional, la que me ha aguantado todo, la que también iba tras mía, la que siempre confiaba en mí, la que me dio esa gran fortaleza y esa gran energía que yo la utilizaba para destruirme y he sido capaz de darle la vuelta y utilizarla para hacer el bien. Y bueno, es una mujer maravillosa que cuando fui a verla al hospital el día que falleció, jamás lo olvidaré, ¿no? Que llegó mi padre, vino detrás mía y me dice, hijo mío, no te preocupes, que puedes estar tranquilo, que tu madre se ha ido en paz de verte recuperado. Entonces yo por lo menos me llevo esa parte de alegría a mí, ¿no? Y bueno, a partir de ahí, ¿qué puedo decir, no? Ojalá, digo a mi madre que ojalá que esté, allá donde esté, que estoy agradecidísimo de todo lo que ha hecho por mí. Y bueno, ¿qué deciros? Voy a compartiros estos 5 aprendizajes que a mí me salvaron la vida, que gracias a todo esto que hice, pues bueno, estoy donde estoy, y lo voy a compartir con vosotros. La primera sería la rendición. Hay 3 tipos de adictos. Está el adicto que niega el problema, está el adicto que reconoce el problema pero lo sigue haciendo a su manera, es decir, yo creo que me lo sé, yo no hago caso o lo hago solo, y está un tercero que además de reconocer el problema baja los brazos y dice dime lo que tengo que hacer y lo hago. Desgraciadamente desde la aceptación hasta la rendición suele pasar muchísimo tiempo, ¿no? Porque bueno, el problema que te justifica de que como es una enfermedad pues te cuesta hacer lo que toca.
La rendición es la máxima expresión de la aceptación. Se puede decir que a lo que resistes persiste, a lo que aceptas transforma. Pues es un momento en el que ya, después de haber sufrido mucho, después de estar cansado, de estar harto, por fin bajas los brazos, sacas la bandera blanca y dices, dime lo que tengo que hacer y hacerlo. En las adicciones, el querer no es poder. El querer sí, pero con herramientas. Y esto no se trata de fuerza de voluntad, sino de buena voluntad, sino de hacer lo que necesito y no lo que yo quiero. Y eso cuesta de aprender. Un segundo aprendizaje sería renuncias. Lógicamente, para recuperarte uno no puede seguir yendo a los mismos lugares, con las mismas personas consumidoras o a los mismos ambientes. Entonces, a mí me costó con 20 años tener que renunciar a todo eso, pero lógicamente para uno empezar la recuperación, uno no le puede hacer un pulso a la enfermedad permanentemente, estando con gente que consume, por ejemplo. Entonces, es un detalle muy importante que hay que renunciar a ciertos aspectos. Y sobre todo, renunciar a tu personaje, que es la tercera, que sería el autoconocimiento. Para poder recuperarse de esta enfermedad, sobre todo te tienes que poner el mono de la humildad. Esto siempre lo diré. Tienes que ser muy humilde. Y cambiar el foco, tenerlo fuera, hacia adentro. Einstein dice que locura es hacer las mismas cosas esperando resultados diferentes. En las adicciones, la historia se repite una y otra vez. Lógicamente, la misma manera de pensar con la que yo me destruí, con esa misma manera de pensar no me voy a recuperar. Entonces tengo que estar receptivo al cambio. Luego, muy importante, ser consciente en todo momento de cómo me encuentro. La diferencia entre vivir días y consumir días está en la consciencia. Tengo que sentir qué me pasa en cada momento. Piensa que lo que no aprendes de una manera consciente te lo va a enseñar la enfermedad a través del sufrimiento. Muy importante. Luego, iluminar tu oscuridad, ver cuáles son tus defectos de carácter. Y aquí no vale quedarse en la superficie. Aquí hay que tirarse al barro y ensuciarse. Si soy un envidioso, soy un envidioso. Y si soy un manipulador, soy un manipulador. Aceptarlo, abrazarlo para poder cambiarlo. Y lógicamente hay que deciros, hay que recuperar los valores que se pierden en el pasado. Uno no puede recuperarse mintiendo, manipulando, engañando a tu pareja. Lógicamente desde ahí uno no se puede recuperar. Además, entendiendo que el consumo es la punta del iceberg, luego hay que aprender a gestionar las emociones, la frustración, el estrés, aprender a quererse. Y para mí muy importante aprender a manejarse en el vacío existencial. Muy importante. Cuarto aprendizaje, el perdón. Bueno, una vez que has iluminado tu oscuridad, sabes quién eres, es importante que te perdones. Primero porque no eres culpable de lo que te pasó, pero sí responsable, a partir de ahora, de lo que tú haces con tu vida. A mí lo que me pasaba es que como hacía tantas barbaridades, iba sumando tanta culpa inconsciente, que eso me hacía que yo volviera a recaer. Por eso es muy importante de que te perdones. ¿Qué pasa cuando tú iluminas tu oscuridad? Y cuando te perdonas, que eres capaz de entender la oscuridad del otro y poder perdonar al otro, porque al final el otro hace lo que puede en función del nivel de conciencia donde se encuentre, porque yo también he estado ahí. Y ya el último, propósito de vida. Qué importante esta. Es decir, hay 3 momentos muy importantes en la adicción. El primero sería cuando tú aceptas el problema, el segundo sería cuando te rindes y por último, cuando ya tienes un para qué poderoso en esta vida. Viktor Frankl decía en El hombre en busca de sentido que las personas que se encontraban en el campo de concentración nazi y tenía gente fuera o algo por qué luchar fuera, sobrevivían y los que no, morían. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando tienes un porqué y un para qué, encontrarás el cómo. ¿Qué pasa en las adicciones? Cuando tú superas una adicción, una parte de ti se muere. Esto es como un duelo, que hay que atravesarlo. Entonces, la mejor manera de atravesar ese vacío es desarrollando un propósito de vida. Luego, además, cuando vives en propósito, yo personalmente ya no siento que estoy trabajando, yo me levanto y voy a cumplir mi misión, ya no tienes envidia por lo que tienen los demás, ni tienes pereza por lo que tiene la demás gente. Y para mí, el cambio de creencia que a mí me salvó la vida es que para mí ya ser rico no es tener 1 millón de euros en el banco, sino poder crear un impacto en 1 millón de personas, poder acompañar a 1 millón de personas a que recuperen su vida y su libertad. Y por último, bueno, quería finalizar esta ponencia con 3 mensajes. Uno de ellos sería un mensaje para las familias, ¿no? Deciros que no hay que esperar a tocar fondo. Que hay una herramienta que se llama intervención familiar en adicciones, que consiste en hacer una reunión muy planificada, muy estructurada, para que la persona que tiene una adicción rompa la negación y acceda a la recuperación. Se trabaja desde el amor, donde no se culpa, no se juzga y no se avergüenza en ningún momento a la persona que tiene una adicción. En el caso de que esta herramienta no funcione, un acto de amor grande es permitir dejar caer a una persona.
La mejor terapia que puede tener un adicto cuando está en activo es que asuma las consecuencias naturales de la enfermedad. Un mensaje también para los adictos. Deciros que en un momento de la vida en el que hay que aterrizar y aprovechar ese momento de lucidez para vencer el miedo y la vergüenza, para pedir ayuda. Por muy mal que esté la situación, siempre, siempre, siempre va a haber una solución. El drama de tu vida no define la persona que tú eres. El otro día, hace 2 semanas, me llegó un paciente y me dijo: Javi, con todo el daño que yo he hecho a la gente, yo ya no me merezco recuperarme. Y le dije: claro que te lo mereces porque eres una persona extraordinaria, una persona noble, una gran persona, y cuando estás limpio y sereno te entregas a los demás. Y no hay derecho a vivir en esta esclavitud, ni tú ni nadie. Y bueno, en tercer lugar, deciros que bueno, este fue el trabajo de mi vida, que para mí hoy es un regalo, el superar una adicción y estar aquí este ratito con vosotros y poder mandar este mensaje de esperanza es un regalo brutal. Tener una adicción es un calvario por lo que nadie querría pasar y a su vez significa un desafío muy grande que superar, ¿no? Pero ¿qué es lo que tienen los desafíos? Al final un componente emocional muy fuerte, que es la superación. Lo bonito de superar una adicción no es lo que superas, sino en lo que te conviertes tú para superar esa adicción. Yo antes, en mi fase final, en mi momento final de mi vida, yo acababa mendigando, incluso me arrodillaba ante sitios para que me dieran dinero. Yo ahora me arrodillo ante Dios para hacer su voluntad y darle las gracias. Y eso lo ha cambiado todo. ¿Qué quiero decir con esto? Que estoy convencido que todos vosotros tenéis una historia de superación detrás que seguro que podéis compartir a los demás. Por eso yo quiero terminar hoy con este mensaje, que dice que algún día contarás la historia de cómo saliste adelante y serás la guía de superación para otra persona. Muchísimas gracias.